es Ciencia de Datos, la conduce el doctor Fabián Garciano Setti y participan el doctor Eduardo Gutiérrez, el doctor Fabián Garciano Setti del Departamento de Ingeniería de Sistemas Computacionales y Automatización de Limas. El doctor Eduardo Gutiérrez pertenece al Departamento de Probabilidad y Estadística y el doctor Gibran Fuentes, que pertenece al Departamento de Ciencias de la Computación y modera el doctor Garciano Setti. Muy buenos días. Buenos días. ¿Se escucha? Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Es desde luego para nosotros un gran gusto estar reunidos en esta ocasión para hablar sobre un tema de ciencia de datos y bueno, pues quiero presentar a mis compañeros de sesión, el doctor Eduardo Gutiérrez del Departamento de Probabilidad y Estadística y el doctor Gibran Fuentes del Departamento de Ciencias de la Computación. Y bueno, pues el tema que nos reúne el día de hoy es de ciencia de datos. Esta presentación pues está estructurada de tal manera que en la primera parte vamos a ver una visión general del tema de ciencia de datos con una aplicación y después, pues, posteriormente, el doctor Gibran abordará la palabra con la temática correspondiente y Eduardo Gutiérrez también para... la idea es tener una visión, digamos, desde diferentes puntos de vista del tema de ciencia de datos, porque finalmente ciencia de datos es una ciencia holística en donde en realidad se maneja diferentes campos del conocimiento y justamente el concurso de diferentes campos de conocimiento, como es las matemáticas, de la estadística aplicada, a la computación y ya el área de dominio, de especialidad, de aplicación ya definitiva, pues hace justamente que esta ciencia de datos sea considerada pues una ciencia holística en diferentes puntos de vista. Y bueno, pues en primer lugar, pues la ciencia de datos está asociada justamente al crecimiento explosivo de la cantidad de datos que se están generando tiempo, todo el día. Generados, por un lado, a grandes velocidades y también con distintos formatos, diferentes fuentes. Las fuentes pueden ser las redes sociales, digamos, la más común, conocida, la más típica, dispositivos móviles, sensores, pero tenemos ya una gran cantidad de datos, pero ¿qué necesitamos hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Necesitamos extraer patrones, tendencias y en cierta forma, pues, extraer el conocimiento a raíz de esos datos. Le vamos a dar un valor justamente a esa información. Y algo muy importante es que necesitamos hacerlo de forma rápida y sobre todo de manera muy eficiente. Muchos de estos datos se están, desde luego, generando en tiempo real y existe la necesidad de poder también procesarlos a la misma velocidad para poder tomar decisiones en ese sentido. Ha habido una evolución de los métodos tradicionales y esto ha incidido desde luego en el rendimiento y en la escalabilidad asociada también justamente tanto a la arquitectura como los algoritmos implementados, implícitos en esta ciencia. Ahora, lo que es importante es extraer el contenido de valor que esto genera y permite, desde luego, la mejora en la toma de decisiones, en la medida que nosotros tenemos una mayor información y un conocimiento mucho más claro de qué nos está representando esta información, pues vamos a tener la oportunidad de tomar decisiones, mejores decisiones, también con las ventajas competitivas y sobre todo que esto está muy enfocado a diferentes campos de acción. Ahora, actualmente, pues, mucha gente habla de ciencia de datos, big data, en muchas ocasiones incluso no se hace una diferencia clara de lo que es big data y ciencia de datos. Y aquí trataremos de hacerla en ese sentido. Big data en un momento dado involucra pues el cómputo distribuido en múltiples servidores. Big data son los grandes volúmenes de información que también entremezclan gestión y procesamiento de datos. Pero esto va mucho más allá de las bases de datos relacionales y los data warehouse.
y las bases de datos convencionales, particularmente porque Big Data involucra, desde luego, múltiples formatos. La información viene estructurada de muy diversas formas e incluso no estructurada también, lo cual hace mucho más, desde luego, complejo su procesamiento. Pero también Big Data permite resultados que no estaban disponibles en los enfoques anteriores o que llevarían sustancialmente mucho más tiempo de ejecución o latencia en la forma de implementar con métodos tradicionales alguna posible solución. Ahora, en el caso de ciencia de datos involucra conocimientos de uno o más dominios, por ejemplo, finanzas, medicina, geología. Ciencia de datos implica, desde luego, la conjunción de matemáticas, estadística, desde luego, la computación y el área de dominio. Y el área de dominio, desde luego, está enfocado a muy diversas áreas del conocimiento. Es muy importante que en el equipo que maneja o que trabaja en la ciencia de datos tengamos, desde luego, expertos del dominio específico de cada una de las áreas. Toma en cuenta, desde luego, aspectos computacionales, incluye técnicas científicas tales como prueba de hipótesis y la validación de resultados, por lo tanto, los resultados deben ser confiables. Y también involucra, pues, matemáticas y estadísticas en mayor profundidad que los enfoques anteriores, y eso hace, desde luego, muy importante que en la formación de recursos humanos en este terreno, la formación matemática y estadística debe ser realmente mucho más profunda. Debe ser, desde luego, una formación mucho más formal en ese sentido. Y también incluye el aprendizaje automatizado, machine learning, inteligencia artificial o algoritmos de descubrimiento de conocimiento, lo cual implica también el uso y el desarrollo de técnicas de visualización y creación rápida de prototipos para el desarrollo de software, lo que también debe satisfacer al menos uno de estos aspectos de manera muy disruptiva, porque en realidad en los diferentes terrenos sean importantes y a todas luces también muy disruptivas. Ahora, el avance tecnológico ha permitido el crecimiento explosivo de estos datos generados de muy diversas fuentes, pero la necesidad de extraer patrones, tendencias y conocimientos para apoyar la toma de decisiones es fundamental, desde luego, en ciencia de datos. Y de la misma manera, los métodos tradicionales de procesamiento de datos han tenido que evolucionar rápidamente en cuanto a escalabilidad y rendimiento. Y no solamente los métodos tradicionales, tanto de software, pero también de hardware, porque incluso las arquitecturas computacionales han tenido que adaptarse de una manera también muy específica para hacer un manejo de datos de manera eficiente. Desde luego, el Big Data incluye técnicas, tecnologías, métodos y paradigmas que apoyan la solución de problemas relacionados con datos de una forma diferente, adecuada. Los enfoques a la computación distribuida y el procesamiento paralelo son un común denominador, desde luego, en este terreno, porque la necesidad de utilizar grandes servidores, clústeres de computadoras, supercomputadoras, en ese sentido, se hace realmente indispensable. Y ahora, pues, desde luego, con la ventaja de poder tener acceso a la nube en cuanto al almacenamiento y procesamiento, pues entonces también se hace mucho más accesible en buena medida. Pero hemos hablado de datos almacenados y gestionados de esas formas, pero lo que en realidad y lo verdaderamente importante es el valor que se puede generar a partir de estos datos. Se habla de las 3 Bs, el volumen, variedad, velocidad, enfocados a lo que es Big Data, pero realmente cuando hablamos ya de la analítica de estos grandes volúmenes de información y cómo encontramos realmente el valor de esa información, es cuando en realidad estamos obteniendo las ventajas importantes de ese conocimiento asociado a ese gran volumen de datos. Y entonces, dicho esto, pues esto se aplica de muy diversas formas. Uno de los aspectos de aplicación que yo voy a mencionar muy brevemente tiene que ver con el tema de medicina de precisión. Y la medicina de precisión, pues, no es otra cosa más que, en este caso, la adaptación del tratamiento médico a las características individuales del paciente. Y entonces, pues tenemos que tomar decisiones referentes al tratamiento o prevención de enfermedades
con base en las características genómicas y moleculares de la enfermedad, la información sobre la situación clínica, hábitos del paciente y desde luego los deseos y expectativas del paciente toman también un punto muy importante. Al hablar de las características genómicas y moleculares de la enfermedad, eso desde luego está asociado a un estudio del genoma específico del paciente. Actualmente ya incluso en México existen compañías que realizan este tipo de análisis de una manera muy lo que también hace factible que tomando en cuenta este estudio de características genómicas de las personas, se pueda abordar este aspecto. Ahora, los aspectos que sustentan esta idea de medicina de precisión, pues son, desde luego, el conocimiento de alteraciones genéticas y moleculares, el desarrollo de fármacos a nivel que actúan a nivel de dichas alteraciones, y pues las facilidades de poder tener acceso a estos datos a través de una red de almacenamiento, procesamiento, y también las nuevas posibilidades de gestión y explotación de grandes volúmenes de información generados. Desde luego, todo esto ligado al análisis de Big Data para la creación de este nuevo conocimiento y del valor, como mencionábamos anteriormente. Ahora, la implementación de estos aspectos implica pues, cambios importantes en la manera de prestar la atención sanitaria, entre otros, los indicadores de calidad, también pues, muy enfocado al marco regulatorio que asegure el tratamiento de estos datos, ¿no? ¿Te apareció una ventana? Y los datos de ensayos clínicos, de hecho, pues aportarán información relevante sobre el impacto de la medicina guiada por alteraciones genómicas de manera muy relevante. La supervivencia y costos asociados al uso de estas técnicas y tratamientos, los avances científicos también pues, abrirán opciones en esa dirección. Y a medida que los datos se van acumulando y la experiencia de la implementación clínica también vaya madurando, se convertirá pues, en un estándar de tratamiento la medicina de precisión. Ahora el desarrollo en el caso ya de cardiología, que es un caso que recientemente estamos también ya abordando, es pues el desarrollo de medicamentos inductivos ha hecho una gran diferencia, inductivos que van muy enfocados a un aspecto particular. Y la verificación con los genes juega un papel importante en la progresión de terapéuticos. Y esto debe identificar a los pacientes que reúnen las condiciones necesarias y suficientes entre el objetivo a lograr y la fisiopatología de esta enfermedad. Por tanto, es posible alcanzar este objetivo mediante una analítica de estos grandes volúmenes de información, tomando en cuenta todas estas variables epidemiológicas, los registros electrónicos y sobre todo el Big Data de la genómica, conjugado de esa manera. Ahora, diversos estudios pues, hablan sobre las tendencias de enfermedades cardiovasculares, la necesidad de estudios epidemiológicos, la modificación a corto y medio plazo de los mismos y la prevención efectiva de la cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca a nivel de primario, secundario y terciario. De esta misma manera, de la misma manera que se plantean que la analítica de Big Data y la minería de datos son una forma, o pueden ser una forma de obtenerlo, en ese sentido, pues llama mucho la atención, por ejemplo, a los cardiólogos, la necesidad real que existe de la analítica de Big Data y el resto de los componentes de esta, digamos, nueva visión de la medicina, sea realmente un problema que ya se está abordando cada vez con una mayor profundidad. Ahora, el cómputo de alto rendimiento, desde luego, juega un papel muy importante, el acceso a centros de supercómputo y sobre todo la disponibilidad de sistemas y servicios que nos puedan facilitar este desarrollo. También es importante mencionar que pues en este terreno, desde luego que quedan muchos problemas por resolver, particularmente hay incentivos para compartir los datos y la preservación de la privacidad. Es un tema relevante, sobre todo el tema de confidencialidad de información en buena medida. Y simplemente nada más para concluir, pues se está trabajando actualmente en el análisis de Big Data en epidemiología cardiovascular. Hay una colaboración que se ha iniciado entre el IMAS, la Facultad de Medicina y el Instituto Mexicano del Seguro Social
justamente también esto combinado con la participación del Cardiocentro de Cuba, el desarrollo de un proyecto en esta dirección donde participa una alumna de doctorado, de nuestro doctorado, que es Blanca Ramos. Y la idea fundamental en ese sentido es que, pues, tomando en cuenta que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte del mundo, pues la idea de hacer un análisis de los registros electrónicos clínicos se hace tal. Y la idea es tener un enfoque novedoso que ofrezca nuevas oportunidades para la detección de enfermedades cardiovasculares. Existen retos, sobre todo la naturaleza de los datos y la temporalidad entre los eventos, que son dos de los retos muy importantes. Y los registros electrónicos son los que caracterizan, en este caso, por su alta dimensionalidad, complejidad, heterogeneidad, son desde luego pues, temas de estudio se tienen y ofrecen una serie de retos importantes. Ahora, la idea fundamental, en buena medida, es un modelo predictivo para identificar pacientes en riesgo de infarto agudo al miocardio a partir del análisis de estos registros electrónicos, utilizando un enfoque de aprendizaje profundo y no supervisado. Y el modelo predictivo tiene las características de procesar toda esta información contenida en los electrónicos, respetando la naturaleza de los datos y también, desde luego, considerando su temporalidad. Y la idea es construir también una red neuronal profunda en esa dirección, entre otros de los métodos que están haciendo. Y las contribuciones es, pues, desde luego, identificar pacientes en riesgo, identificar fenotipos clínicos y la jerarquización de factores de riesgo, que es uno de los aspectos fundamentales. Pues hasta ahí lo dejamos, ¿entendió? Y bueno, pues ya nada más hay algunos elementos a considerar en este terreno que están puestos ahí y que pues ya no vamos a abordar por falta de tiempo. Pero pues adelante. Y presento al doctor Gibran, del Departamento de Ciencias de la Computación, que nos pasa a la siguiente presentación. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de modelado impulsado por datos, en particular usando técnicas de aprendizaje de máquinas. Bueno, como todos sabrán, desde hace ya varios años hay una tendencia a generar una gran cantidad de datos. Esta es una gráfica que hizo, de hecho, Oracle en el 2012, en donde hacía una predicción de la cantidad de datos que se iban a generar en zettabytes, que serían miles de millones de terabytes. Y bueno, se espera, ya estamos ahorita en el 2018, pero se espera que en el 2020 pasemos los 40 zettabytes. Esto, en realidad, ha también cambiado la forma en que vemos los datos. Los datos ahora se ven como un recurso más, así como vemos los recursos de memoria, los recursos de poder de cómputo. Ahora también se ven los datos como un recurso valioso para las empresas, para los investigadores, para la ciencia. Y de hecho, cuando no se tienen datos, ya también hay servicios incluso que se han hecho para generar datos, como Amazon Mechanical Turk, que emplea humanos para generar datos, por ejemplo, de imágenes etiquetadas, etc. Y bueno, desafortunadamente, también hay riesgos, como cada vez estamos generando datos o capturando datos de cada vez más aspectos de nuestras vidas, que van desde cuestiones médicas, como lo mencionaba Fabián, hasta cuestiones de nuestra vida diaria, pues existen también los riesgos de la privacidad y la seguridad. Y creo que todos conocen el caso de Cambridge Analytica, que se hizo famoso hace poco tiempo, en el que se encontró que pues, habían compartido datos, que Facebook había compartido datos con Cambridge Analytica para poder hacer predicción y poder hacer cambiar la opinión de los votantes en la campaña presidencial anterior de los Estados Unidos. Y bueno, también hay oportunidades para hacer análisis. Podemos identificar 4 tipos grandes de análisis. El análisis descriptivo, que nos va a decir qué pasó a partir de nuestros datos. El análisis de diagnóstico, que es por qué pasó. El análisis predictivo, que es qué pasará.
Y finalmente el análisis prescriptivo es ¿qué hago? Una vez que ya sé qué va a pasar, ¿qué hago? Se ha encontrado que el análisis predictivo y prescriptivo son más complejos, pero también tienen mayor valor comercial y mayor valor incluso científico. Y es ahí donde entra el aprendizaje de máquinas. El aprendizaje de máquinas sirve para este tipo de análisis, en particular para los análisis predictivo y prescriptivo. Y en este diagrama de Venn, en donde vemos los componentes básicos de la que juegan en la ciencia de datos, que es la computación, las matemáticas y las estadísticas y el conocimiento del dominio, vemos que en la intersección de computación y matemáticas están los modelos de aprendizaje de máquinas, que son los que nos ayudan a hacer nuestros modelos predictivos. Y la idea básica del aprendizaje en máquinas es generar modelos impulsados por datos. En este caso tenemos como dos fases, una fase de entrenamiento y una fase de inferencia. En la fase de entrenamiento tenemos nuestros datos y aquí tenemos un algoritmo de aprendizaje y un modelo general. Y este algoritmo de aprendizaje, a partir de estos datos, nos genera un modelo de nuestro problema o de nuestra tarea. Ya teniendo nuestro modelo, podemos hacer predicciones usando nuevos datos. Los datos aquí, ayer en la primera sesión con Eduardo, Ramsés y Alberto, mencionaban el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. En el caso, aquí los datos, cuando tenemos una guía de la respuesta que queremos, sería un aprendizaje supervisado, y cuando no tenemos ningún tipo de guía, solamente tenemos los datos, eso sería un tipo de aprendizaje no supervisado. Y pues la idea es que a partir de esos datos, ya sea sin supervisión o con supervisión, generar un modelo de nuestro problema o de nuestra tarea. Y bueno, pues todos conocen que esto ha tenido ya un impacto y ese impacto ya tiene un efecto en nuestra vida cotidiana. Estamos usando frecuentemente modelos generados a partir de aprendizaje de máquinas. Algunos de los ejemplos más comunes que tal vez todos encuentran a diario, espero que no tanto, pero a diario, es cuando están escribiendo en el teclado virtual de su teléfono, un algoritmo de aprendizaje de máquinas está tratando de predecir qué palabra quieres escribir en base a lo que has escrito anteriormente, lo que han escrito otros usuarios y lo que has escrito hasta el momento, ¿no? También cuando revisan las redes sociales, un algoritmo de aprendizaje de máquinas les va a poner las entradas, los tweets, los posts más relevantes para ustedes, debido a que pues, quizás son muy populares y tienen muchísimos amigos y tienen muchísimos posts, y sería imposible verlos todos los posts. Entonces el algoritmo de aprendizaje de máquinas usa la información de lo que han visto, de lo que les ha gustado, de las interacciones, para poder hacer predicciones y ponerle las entradas más relevantes para ustedes. Y bueno, finalmente Netflix les muestra los títulos que más probablemente les vayan a ser relevantes a ustedes a partir de lo que les ha gustado y lo que les ha gustado a otros usuarios. Imagínense entrar a una tienda como Blockbuster, que por cierto ya casi no existe, ya creo que nada más hay una tienda de Blockbuster, y encontrar y buscar algo que les guste en una tienda de miles de títulos, ¿no? Nos tardaríamos muchísimo y no sabemos qué ver, y es por eso que ha tenido Netflix tanto éxito, porque basa su modelo de negocio en tratar de hacer predicciones de los títulos que más probablemente les vaya a gustar. Y también ha tenido algunas aplicaciones en la ciencia de forma más prominente. El CERN ha usado mucho algoritmos de aprendizaje de máquinas para acelerar la detección de partículas exóticas. Este es uno de los experimentos que han hecho, que es el experimento ATLAS, en el que se descubrió el bosón de Higgs, y usan aprendizaje de máquinas para tratar de buscar y encontrar de forma más rápida en qué partes está el bosón de Higgs. Hace como 6 meses vino una persona, de hecho, al Instituto de Ciencias Nucleares del CERN, que trabaja en aprendizaje de máquinas, y nos decía que tienen algoritmos para hacer esa detección, y él calculaba que tomaba como un año menos hacerlo con aprendizaje de máquinas que hacerlo sin aprendizaje de máquinas. Y bueno, también se ha utilizado para
el descubrimiento de nuevas drogas, tratando de predecir sus propiedades, las propiedades que van a tener las drogas. Se buscan drogas que tienen ciertas propiedades, o sea, se hace el entrenamiento con drogas conocidas y sus propiedades, y se hace la predicción de nuevas drogas y qué propiedades tendrían para fabricarlas en caso de que sean las propiedades que nosotros queremos. Y bueno, uno de los problemas que tenemos cuando hay una gran cantidad de datos es que muchos de los algoritmos de aprendizaje de máquinas que tenemos realmente no escalan tan bien a datos masivos, a datos tan grandes. Están hechos para magnitudes muchísimo menores que las que los datos masivos nos dan. Entonces, uno de los trabajos que hemos estado realizando en el departamento es hacer algoritmos más escalables, en particular para el descubrimiento del conocimiento o el descubrimiento de patrones en datos masivos, que sería un tipo de aprendizaje no supervisado. Y la idea es seguir una estrategia muy simple, en este caso buscar concurrencias dentro de los datos de elementos atómicos. Por ejemplo, en el caso de descubrimiento de tópicos, los elementos atómicos serían las palabras y estaríamos buscando palabras, por ejemplo, concurrentes, palabras que ocurren muy frecuentemente juntos en millones de documentos, y eso los tomaríamos como un tópico, ¿no? Y esa búsqueda la realizamos con algunas técnicas bastante escalables, de búsqueda de similitud y búsqueda de relaciones de orden mayor, basadas en proyecciones aleatorias. Y bueno, los resultados que nosotros tenemos es que el algoritmo es muchísimo más escalable que los métodos tradicionales, y sorprendentemente también ha mejorado la calidad de los resultados. Esto pues sugiere también un poquito una tendencia de usar a veces modelos más simples con muchos datos que modelos muy complejos con pocos datos, ¿no? A veces los modelos más simples entrenados con muchísimos datos funcionan mejor que modelos muy complejos con pocos datos. Esta misma idea lo aplicamos a descubrimiento de objetos en imágenes, y bueno, encontramos algunas cosas interesantes, como en este caso son edificios de la ciudad de Oxford. Y bueno, los círculos dibujados son las características que encontró, o los elementos básicos que encontró que se repiten o que ocurren, y pues como ven, la mayoría están dentro de los objetos que descubrió, ¿no? Y a pesar de que hay una gran variedad de condiciones de iluminación, puntos de vista, oclusión, etc. Y bueno, también hemos trabajado en otro tipo de algoritmos escalables para recuperación de objetos. Esto tiene que ver con búsqueda de similitud entre conjuntos. Desafortunadamente, normalmente la búsqueda de similitud de conjuntos se basa en una métrica que se conoce como similitud de Jacquard. Desafortunadamente esa métrica, si tengo un conjunto muy pequeño y un conjunto muy grande, incluso si están intersectados completamente, no van a tener una muy buena similitud porque depende del tamaño de los conjuntos. Entonces hicimos una extensión a este modelo para incluir solamente la intersección, o fijarnos principalmente en la intersección y no tanto en qué tan grandes eran los conjuntos. Y bueno, esta extensión tuvo bastante éxito para poder comparar conjuntos. En este caso, por ejemplo, son conjuntos de patrones que representan objetos, y como ven, en algunos casos los objetos son una parte muy pequeña y las imágenes corresponden a un conjunto más grande, ¿no? Entonces lo que estamos buscando son los cuadritos, que son un subconjunto del conjunto principal, que sería la imagen. Y bueno, finalmente me gustaría terminar con la posición de Jim Gray, que dejó antes de naufragar en el mar, que es un premio Turing, que él decía que lo que estamos viendo es el cuarto paradigma científico, que el primer paradigma había sido el experimental hace miles de años, en el que
básicamente lo que hacíamos es describir los fenómenos que veíamos a base de experimentación. Después vino la teoría en los últimos 100 años, en donde se generaron, a partir de generalizaciones, leyes, modelos, fórmulas. Y en las últimas décadas, gracias a la invención de la computadora, también ya se pudieron hacer algunas simulaciones de modelos. Y bueno, Jim Gray decía que lo que estamos viviendo era el cuarto paradigma, que era el paradigma impulsado por datos, en los que íbamos a usar de forma intensiva los datos. Y en esta se podía unificar la teoría, la experimentación y la simulación, ¿no? Los paradigmas no son mutuamente excluyentes, cada uno construye sobre el otro, eso no quiere decir que uno va a reemplazar el otro, sino agrega una visión o una perspectiva extra a la ciencia. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenos días a todos. La presentación que traigo el día de hoy no es técnica en absoluto. Más que nada, la intención es invitarlos a hacer una reflexión, a pesar del título, el título menciona la palabra estadística explícitamente, pero hacer una reflexión sobre qué es la ciencia de datos, ¿no? O sea, todo el mundo habla de la ciencia de datos en estos días, es como muchas otras palabras, como minería de datos, como Big Data, se ha convertido en una buzzword, como dicen en inglés, entonces cualquiera lo pone en su currículum nada más para darle un boost, ¿no? Y cualquiera se la da de científico de datos porque sabe algo de estadístico, sabe algo de computación, no sabe algo de lo que toca, y entonces pues hay una ansiedad real, y es una discusión que ha tomado y sigue tomando importancia, y bueno, eso es un poquito lo que quiero discutir el día de hoy. Entonces, bueno, ya lo mencionó Gibran, tenemos este tipo de diagramas, si ustedes buscan en Google, van a aparecer diagramas de Venn de este estilo, es muy similar al que él presentó, y es algo, digamos, que podemos llamar la trinidad de la ciencia de datos, ¿no? La ciencia de datos se interpreta generalmente como algo que está en la intersección de esos tres grandes rubros, por una parte matemáticas y estadística, por otra parte ciencia de la computación y tecnologías de la información, y por otra parte, pues el conocimiento propio del campo que interesa, ¿no? Por ejemplo, Fabián ya mencionó interesantes aplicaciones en cuestiones médicas, genómicas, incluso de negocios, ¿sí? Y de acuerdo con este diagrama, pues parecería que sí, que la ciencia de datos es un subconjunto de cada una de esas áreas, ¿no? Particularmente de la estadística y las matemáticas. Y eso implicaría, entre otras cosas, en esta área gris, que pues hay aspectos de las matemáticas, digamos los más teóricos, aspectos de la estadística que pues no son ciencia de datos, ¿no? Que no tienen nada que ver. Entonces la pregunta es, ¿qué es la ciencia de datos? Haciendo un pequeño recuento histórico, pues parece que la idea, no el término en sí, pero la idea de una ciencia de datos fue discutida por primera vez por Tukey, un matemático muy importante, que dedicó buena parte de su vida a hacer justamente análisis de datos, ¿no? Él es el inventor, por así decirlo, de la transformada rápida de Fourier y uno de los principales promotores del análisis exploratorio de datos. Entonces, en ese trabajo él discutía algo así como el futuro del análisis de datos, ¿sí? Y lo que él estaba mencionando es básicamente lo que ahora entenderíamos como ciencia de datos, pero no usó ese término. El término aparentemente, el término ciencia de datos aparentemente fue acuñado unos años más tarde, pero no necesariamente reflejando, insisto, lo que ahora se entiende por ciencia de datos. La primera discusión moderna, más bien, parece ser la de Cleveland en este artículo del International Statistical Review, y creo que básicamente se puede decir que el término y la motivación y eso pues proviene de la comunidad estadística. Pero a pesar de todo eso, no parece haber un consenso respecto a la definición de ciencia de datos, ¿no? O sea, hay tantas definiciones como personas a las que le puedan preguntar. En un artículo más reciente, Donojo define la ciencia de datos como la unión, fíjense el contraste, no como la intersección, como lo sugiere el diagrama de Venn que puse antes, sino como la unión de 6 grandes áreas de trabajo con datos, ¿no? Por una parte, la recolección, preparación y exploración, ¿sí? Todo referido a los datos. En segundo lugar, representación y transformaciones, y aquí no solo se refiere a transformaciones matemáticas, sino también, por ejemplo, al manejo de bases de datos o cómo se manipula esa información, ¿no? O sea, tiene los dos aspectos. En tercer lugar, por supuesto, cómputo. 4, modelación, digamos la parte más matemática, más estadística. Quinto lugar, visualización y presentación, ¿de acuerdo?
Y por último, obviamente, los aspectos científicos relevantes para cada área de aplicación, ¿sí? Genómicas, negocios, y eso incluye de manera importante esta noción de reproducibilidad, ¿no? Que es un tema que también es muy vigente. Entonces, si nos vamos, digamos, a las diversas opiniones de los personajes que aparecen en esta historia, bueno, pues podemos encontrar, por supuesto, esto es, estoy exagerando, no es que todos los estadísticos opinen, pero algunos, los más vocales quizás, tienen este tipo de opiniones y, bueno, por ahí dicen que la arrogancia de los estadísticos solo es superada por la… Bueno, mejor lo dejo ahí para no herir susceptibilidades. Bueno, por una parte, la ciencia de datos es simplemente estadística bajo un nuevo nombre, ¿sí? Y entonces para muchos, sí, casi literalmente la ciencia de datos no es más que hacer estadística en una Mac, ¿sí? Pues es más chic, ¿no? Entonces, para algunos esa es la ciencia de datos. Por otra parte, la ciencia de datos es un subconjunto de la estadística, se dice literalmente, se dice textualmente en muchos ámbitos. Y pues un poco de manera peyorativa, supongo es, un científico de datos es un estadístico que vive en San Francisco, ¿no? Y se siente la envidia ahí detrás, pero bueno. Por otra parte, se tiene el otro extremo, digamos, y por ahí me encontré no hace mucho este blog donde este señor dice, un científico de datos teórico que le dicta ecuaciones a un ingeniero para que las implemente no es y nunca será nada, ¿sí? Entonces, pues no necesitamos estadística, no necesitamos nada, basta con ingeniería de software y entonces ya tenemos ciencia de datos, según este señor. ¿No? Ahí viene la cita abajo, la página por si quieren echarle un vistazo. Entonces, pues ahí tienen el título de ese blog y tiene una segunda parte donde, por supuesto, da el knockout, ¿no? Al tema. Ya con eso lo resuelve. Bueno, hay otras opiniones por ahí y hay gente, digamos, que sí se ha puesto a pensar mucho en estas cosas, entonces yo creo que vale la pena escuchar su opinión. Tenemos por una parte este señor Andrew Gelman, que es un estadístico muy prolífico, muy famoso, digamos, y es muy aplicado. Tiene obviamente bases teóricas, pero es una persona que ha trabajado mucho en aplicaciones, particularmente en ciencias políticas y demás, y bueno, es muy reconocido. Entonces, para él es justo al revés, es un estadístico, pero él piensa que la estadística es un subconjunto de la ciencia de datos, ¿sí? Más de acuerdo con lo que mencionamos hace ratito después del diagrama de Venn. Entonces, para él, de hecho, la estadística es la parte menos importante de la ciencia de datos, ¿no? Ahí tienen sus argumentos, yo no estoy 100% de acuerdo, entonces no lo puedo mencionar, pero esa es su posición. Y por otra parte tenemos a, ¿cómo se llama? Hadley, me parece, Wickman, que quizás han oído hablar de él, es un científico de datos, se hace llamar así, y bueno, es un desarrollador que trabaja actualmente, me parece, para RStudio y ha sido el creador de muchas herramientas de R que permiten justamente hacer ciencia de datos, ¿no? Si han oído hablar del Tidyverse y esas cosas, pues él es el creador y es una persona también muy prolífica en su área y ha hecho muchos paquetitos y paquetotes para R que convergen en este Tidyverse que mencioné. Entonces, para él, la estadística es parte de la ciencia de datos, no lo es todo. La investigación en estadística, según él, se centra en la recolección de datos y en su modelación, y hay poco trabajo dirigido a plantear buenas preguntas, a pensar acerca de la forma que tienen las bases de datos, a comunicar resultados y a desarrollar productos, ¿no? Obviamente es una traducción libre, no es literalmente lo que dice, es más o menos mi interpretación. Y lo que quiero mencionar aquí es que me parece a mí que esa es una opinión bastante sensata, bastante razonable, pero sí un poquito sesgada. Yo creo que la importancia aquí de estos términos que yo resalté, estos itálicas son mías, no son de él, es reconocer que justamente en esos puntos que resalto aquí es donde la estadística tal vez ha hecho menos o no ha hecho nada, ¿no? Esta idea de darle énfasis, darle la importancia que toca a la forma que tienen los datos, porque pues de ahí es cómo voy a procesarlos, a analizarlos, y también a desarrollar productos. Yo entiendo eso como productos, digamos, ya de software, ¿no? Como una aplicación que el usuario final pueda utilizar para explotar y aprender de sus datos. Tal vez ahí la estadística no ha hecho mucho, en efecto, pero yo no estoy muy de acuerdo, digamos, en que la estadística no ha hecho mucho trabajo dirigido a plantear buenas preguntas o a comunicar resultados, ¿no? Yo creo que aquí es una cuestión de matiz. O sea, en términos relativos, por supuesto, que el énfasis ha sido en la recolección de los datos, diseño de experimentos, muestreo y su modelación, por supuesto, inferencia estadística, predicción y todo eso. Pero en términos absolutos no es cierto, o sea, sí ha habido mucho trabajo también en estadística en los otros temas, ¿no? Entonces, coincido
más o menos con el sentido de este comentario, aunque no plenamente. Otras opiniones, les recomiendo mucho leer este artículo de estos autores, Carmichael y Maron. Es un artículo reciente en una nueva revista que se llama el Japanese Journal of Statistics and Data Science. Entonces ya hay un esfuerzo, digamos, por tener una revista que toque esos temas. Y estas personas dicen, la ciencia de datos tiene que ver con aprender de los datos, lo cual tradicionalmente ha sido un asunto de la estadística. La ciencia de datos, sin embargo, generalmente se interpreta como una versión de la estadística que es más amplia, dirigida a tareas específicas y orientadas a la computación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, si se les olvida cualquier otra cosa de esta charla, les pido nada más que se acuerden de ese artículo y le echen un vistazo, a ver qué opinan. De hecho, digamos, esta presentación está más o menos basada en las ideas y referencias que vienen aquí, entonces es una lectura recomendable. Me gustaría terminar esta discusión y dar tiempo para lo que yo espero sea una discusión interesante aquí, con esta analogía que me encontré un buen día por ahí en Twitter de esta persona. La verdad es que no tengo antecedentes de él, no sé quién es, pero me pareció una idea muy interesante y con eso quisiera terminar, ¿no? Entonces, él dice, la ciencia de datos es a la estadística, lo que el cuidado de la salud es a la medicina, ¿no? Cuidado de la salud entendido de una forma muy general como un proceso, digamos, todo ese proceso que nos ayuda a mantener, digamos, un estado de salud razonable en una población. Entonces, me gustaría terminar, digo, jugando un poquito con esta idea, ¿no? Entonces, tenemos, por una parte, en la ciencia de datos, pues ya se han discutido muchos términos que ya mencioné, pero está todo el asunto de las bases de datos, análisis exploratorio, visualización, computación, desarrollo de software, métodos numéricos, diseño de experimentos, muestreo, modelación, inferencia estadística, predicción. Y por otro lado, podemos pensar en el cuidado de la salud como un área que también tiene mucho que ver con diversos aspectos, desde la prevención, por ejemplo, enfermería, medicina general, pruebas clínicas, diagnósticos, especialidades, ¿no? Como cancerología, cardiología, cirugías y tratamientos, por ejemplo, también quimioterapias, radioterapias, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, quiero que piensen por un momento, si ustedes conocen o se pueden imaginar una persona que domine todos esos aspectos, algo así como un cuidador de la salud, vamos a decir así. Pues yo no conozco ninguno y me parece que es muy difícil que alguien tenga el conocimiento suficiente para poder, digamos, cubrir todos esos temas y llamarse a sí mismo un cuidador de la salud en el sentido que estoy manejando, ¿no? Entonces, de la misma manera, a mí no me parece que uno pueda hablar de un científico de datos, ¿no? O sea, alguien que pueda, de manera transversal, manejar todos esos datos, todas estas áreas para, de alguna manera, resolver problemas formidables como los que nos enfrentamos. Ya Gibran mencionaba el volumen de información que tenemos, pues me parece un ideal que, al menos en este momento, es inalcanzable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, hay una indiscutible demanda de profesionales que tengan un perfil como lo que de alguna manera intuitivamente llamamos o pensamos que es un científico de datos, ¿no? De hecho, se han creado y se siguen creando diversos programas académicos que tratan de cubrir esa demanda, ¿no? Pero vuelvo a mi pregunta, o sea, ¿es posible satisfacerla? Es decir, ¿puede existir un científico de datos como el que nos imaginamos, bueno, al menos yo? ¿No sería mejor enfocar estos esfuerzos en la creación de equipos multidisciplinarios? Es decir, reconocer la complejidad del problema y enfocar esos esfuerzos en no crear un científico de datos, sino hacer énfasis en que estos diversos componentes son igualmente importantes y que es mejor preparar a la gente adecuadamente dentro de esa especialidad, ¿no? O tal vez trasladar esta noción de científico de datos no a una licenciatura, sino a un posgrado, donde con diversas bases, digamos, ya más sólidas se pueda aspirar, digamos, a tener un perfil de esta naturaleza, ¿no? Entonces, antes de terminar y de pasar la discusión, me gustaría nada más comentar que, bueno, esta presentación, como les decía, se basa de alguna manera en ese artículo, pero ustedes ya lo saben, hay muchísimo material y muchísimas opiniones, ese puede ser el punto de partida, y entonces me gustaría dejarlo aquí para ver qué opinan ustedes y empezar la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Gibran. Bueno, pues estamos abiertos desde luego a preguntas. Adelante, todas las que surjan dentro del tiempo.
¿Cómo andamos de tiempo? Buenos días. Tenemos 10 minutos para preguntas. Sí, buenos días. Buenos días. Dos temas, adicionales que me gustaría conocer su opinión es sobre la gobernabilidad de información, la cultura empresarial que se debe de tener en las organizaciones, porque evidentemente es muy importante la predicción y también el análisis de la información, pero algo que tocaban en los puntos que mencionaron sobre este ciclo de vida de ciencia de datos es partir de la extracción de información y una vez la limpieza, porque evidentemente hay corporaciones que tienen diferentes sistemas o grupo de sistemas que en el momento en que los absorbes, pues cada quien desarrolló su base de datos y con información a veces incongruente o falta de integridad, y en el momento en que la quieres rescatar, inviertes el 80% del proyecto simplemente en analizar y extraer y limpiar la información para que ya te queden los cubos limpios y para que a partir de eso ya puedas generar ciencia a partir de todas estas maquetas y muestreos, ¿no? Entonces, creo que algo bien importante es la parte cultural en las organizaciones y qué opinan sobre esta perspectiva que deben de tener las empresas, ya sean privadas o públicas, sobre la integración de información para generar, evidentemente, el valor a estos sistemas informáticos. Pues en general. Bueno. Uno de los puntos que mencionas, creo que se me pasó a mencionarlo y es súper importante, creo que está relacionado. Hay que valorar también la calidad contra la cantidad, ¿no? O sea, tener muchos datos, tener más datos no necesariamente quiere decir tener mejor información. Entonces, en muchas situaciones así es, pero ocurre que en muchas otras no es el caso, ¿no? Entonces, sí, es parte, digamos, yo creo que de lo que un eventual científico de datos tendría que tomar en cuenta, igual que otras consideraciones que por ahí se mencionaron, incluso el tipo ético, por ejemplo, ¿no? O sea, ciencia de datos no es nada más estadística, computación, ciencia, sino también tiene que ver con esas cuestiones, ¿no? Entonces, me da la impresión, yo no sé, no he trabajado en la industria nunca, pero que muchas veces se tiene esa idea de que, pues, hay muchos datos y algo debe haber ahí, yo me meto un clavado ahí y voy a ver qué saco, ¿no? Y a veces sin tener necesariamente un objetivo claro de lo que se quiere hacer, de lo que se quiere aprender y sobre qué, ¿no? Entonces yo creo que sí, antes de empezar con la parte técnica, si tú quieres, yo creo que se debería tener muy claro eso y plantear objetivos y decir, pues eso no es la panacea, ¿no? O sea, puedo usar las herramientas para extraer la mayor cantidad de información, hacerlo de la manera más eficiente, pero puede haber problemas en donde eso no baste, ¿no? Entonces, sí. Bueno, sí, creo de los problemas, lo has mencionado bastante bien tú, que es, podemos tener muchos datos, pero no precisamente esos datos van a ser útiles, ¿no? Y yo creo que meter en una cultura de datos a todos es bastante complicado, ¿no? Sin embargo, sí es muy importante tener un diseño particular y bien planeado de cómo generas esos datos y cómo los estructuras. Y no solamente en los datos que generas, sino qué te pueden generar esos datos, ¿no? Recuerden que una de las cuestiones que se quiere hacer con los datos es tomar decisiones. Y si vas a tomar decisiones en datos que no están bien o que no están reflejando bien el problema, pues vas a tomar decisiones erróneas, ¿no? Hace poco se empezó una discusión fuerte en aprendizaje en máquinas con la cuestión de justicia en los datos, ¿no? Porque resulta que muchos modelos, en el esquema que yo les ponía de aprendizaje en máquinas, que son modelos impulsados por datos, si hay sesgo en los datos, el modelo va a aprender ese sesgo, ¿no? Y se ha mostrado que muchas empresas como Google, que refuerzan o que están basados en datos, están reforzando algunos de esos sesgos, ¿no? Como por ejemplo racismo, que se volvió muy famoso, que estaba detectando a personas de color como gorilas, pero también otras más sutiles, como por ejemplo hacían una búsqueda en Google Images de CEOs de mujeres, y bueno, el porcentaje de mujeres CEO en Estados Unidos es el de 27%. Sin embargo, revisaron las imágenes de CEO en Google Images y eran el 10%. Entonces parecía que no solamente estaba aprendiendo el sesgo, sino lo estaba magnificando, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante pensar, pero es una discusión muy amplia. Y nada más para complementar.
Un aspecto importante que de hecho también se ha mencionado es se necesita tener un conocimiento claro del problema, porque si no conocemos el problema a fondo, vamos a tener una gran cantidad de datos, pero empezamos a utilizar herramientas, pero en realidad no vamos a llegar a nada. Sí es indispensable, aunado a lo que ya se dijo, que en este equipo, o en este equipo de científicos de datos, que está realmente metido en este terreno, existe el experto del dominio. El experto del dominio es realmente la persona que conoce a fondo el problema y entonces va a poder, desde luego, orientar el resultado en esa dirección. Y bueno, yo un poquito la cuestión de la moda. Bueno, fueron explícitos, Gibran fue el más explícito de todos, en que la ciencia de datos subsume todos los tipos de inferencias, el aprendizaje, el diagnóstico, la toma de decisiones. Y este es un tema recurrente, ha surgido en las diferentes etapas de la computación, donde cada quien saca una tecnología, un formalismo y quiere subsumir todo el conocimiento, como compitiendo contra todas las demás. Yo recuerdo, por ejemplo, en un workshop que fue casi el testamento científico de Minsky, lo hace muy claro en el 2004, donde pone a todas y dice, todos quieren ganar, pero por la verdad ninguno va a ganar, porque o sea, realmente la problemática es muy plural. Y de hecho, si vamos para atrás, o sea, no recuerdo bien, leí alguna vez, así desmiénteme, Eduardo, por favor, pero hay la historia de que Tomás Bayes estaba muy molesto con Hume porque la inferencia, la inducción, se presentó en primera instancia como que iba a subsumir a todos los demás tipos de inferencias. Y a Bayes, pues le molestaba mucho eso porque decía que observar la naturaleza para determinar sus causas era un fenómeno de diagnóstico completamente diferente al fenómeno de la inducción. Entonces estamos volviendo sobre, no sé si sea cierto, porque ya me falla la memoria, hay tantos datos que entran por aquí y salen por acá, ¿no? Pero no hay todo este hype de la moda y realmente, o sea, lo que está pasando es que pues, hubo una elevación de la tecnología, tenemos más datos, más internet, más máquinas y hay que saber cómo usarlas. Pero realmente no hay ninguna idea nueva en la tecnología más que la propia necesidad de asimilar las nuevas herramientas. Y si es una moda, pues entonces hay que verlo como tal y saber que la perspectiva, pues, es que en poco tiempo va a haber otra moda. No sé si sus comentarios al respecto. Y si me mienten también, a lo mejor estoy diciendo mentiras. No, yo creo que coincido casi totalmente con lo que dices. Y pues es un hecho de la vida, ¿no? O sea, no es algo que uno tenga que poner un esfuerzo por evitar y simplemente reconocerlo y pues prepararse para la siguiente moda quizás, ¿no? Pero o sea, hay algo ahí, por supuesto, ¿no? ¿Cómo dice el dicho? Sí, río suena es porque agua lleva. Hay algo ahí, hay una necesidad, hay cosas interesantes y se produce nuevo conocimiento, pero la forma en que se magnifica es más marketing para mí que otra cosa, ¿no? Y bueno, pues así va a seguir siendo. Bueno, sí, yo también estoy de acuerdo que es un poco una moda. Nada más para aclarar, el objetivo de la presentación no fue como que todo era aprendizaje, sino me enfoqué en aprendizaje porque es lo que hago. Pero los tipos de análisis, pues los análisis pueden ser causales con otras técnicas, no precisamente el aprendizaje. No sé, en la cuestión de las oportunidades, tenemos datos para poder hacer algunos tipos de análisis, ¿no? Pero efectivamente, muchas de las técnicas que hemos tenido, incluso en aprendizaje de máquinas, pues ya tienen muchos años. Tal vez lo que yo vería como nuevo es los retos que trae trabajar con pues, datos masivos, trae retos muy particulares. Por ejemplo, cuando tenemos datos demasiado grandes, algunas coincidencias, algunas correlaciones espurias son mucho más probables simplemente porque tenemos muchos más datos, ¿no? Entonces hay que tener cuidados extras, ¿no? Para no caer en ese tipo de errores de inferencia, ¿no? Pero también es cierto que muchos de esos problemas ya se habían identificado desde antes. Y pues realmente muchos de los de las bases fundamentales asociadas al tema de ciencia de datos, pues que tiene que ver con
machine learning, de datos, bueno, pues son desde luego la estadística, son áreas que pues están realmente muy consolidadas en muy diversas formas. Y lo que pasa es que ahora confluyen, o sea, coinciden en este terreno de la ciencia de datos. Sin embargo, sí creo que independientemente de las modas o no, sí creo que aquí hay un valor importante, sobre todo cuando logras conjuntar de manera adecuada todos estos componentes, todos estos elementos, y sobre todo pensando en, en la formación de recursos humanos, con una formación sólida, formal, en todos sus aspectos. Creo que el plus de, de este profesional, que desde luego ya se ha estado formando incluso en nuestro país, primero a nivel de posgrados, especializaciones, pues, maestrías, etcétera, pero ahora con la posibilidad de tener una licenciatura en ciencia de datos, me parece que hay un área de oportunidad en ese sentido, y sobre todo también las carreras pues van evolucionando, van cambiando, y no necesariamente por la moda. Yo creo que las mismas necesidades que se van a desarrollar, que se van presentando para la solución de cierto tipo de problemas, pues nos van también marcando en un momento dado una evolución en las profesiones. Y el hecho de, por ejemplo, pensar en, pues más que un científico de datos, pues un profesional de la ciencia y la ingeniería de los datos, con ese perfil, hace sentido particularmente por la gran cantidad de problemas, eso es prácticamente en todas las áreas del conocimiento, y donde se ha visto reflejado la necesidad de contar con un profesional con este perfil. Obviamente es imposible que a lo largo de un número de semestres, bueno, 8 o 10 semestres, 9 semestres, podamos formar un profesional que cumpla con todas esas características. Pues sería imposible. Pero más bien, en el terreno práctico, se forman grupos de trabajo. Y en los grupos de trabajo tenemos, desde luego, personas con diferentes niveles de expertise. Y en ese sentido, ese científico de datos o ese profesional de los datos, pues lo vemos también como una persona que colabora, desde luego, con otros profesionales para la solución de problemas. Entonces, en ese sentido, el perfil de la formación de un profesional de datos, un licenciado en ciencia de datos, pues hace sentido en esa dirección, y sobre todo para su inserción en el terreno productivo, pues para dar solución a una gran gama de necesidades que en este momento se están teniendo. Y bueno, las estadísticas también lo marcan, no solo en todo el mundo, en nuestro país. Cada vez hay un creciente requerimiento de un profesional formado en esta dirección, ¿no? Actualmente ese perfil lo están cubriendo, pues desde luego, profesionales en muy diversas áreas. ¿Por qué no ir formando un profesional con, digamos, las bases específicas en todos cada uno de estos terrenos en esta dirección, ¿no? Bueno, nada más para complementar la respuesta. La metodología pues, sí ha existido. Mucha de la metodología que usamos actualmente pues, ya ha existido hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo que yo creo que sí no es moda precisamente es la generación de datos, ¿no? O sea, tal vez en algún momento vamos a desacelerar, pero yo creo que por muchos años vamos a generar muchos recursos de datos, y esos datos, como yo les decía en la presentación, creo que cada vez se van a ver más como un recurso importante, ¿no? Entonces creo que ahí es donde puede haber la oportunidad de que los científicos de datos de formación puedan sacar provecho de eso. Sí, gracias. Es una pregunta para el doctor Eduardo, pero en realidad las respuestas siempre se complementan. Me causa mucho conflicto que digas que, digamos, el perfil de científico de datos propiamente pues no es posible, ¿no? Porque pues tiene que cumplir todas las características que nos platicaste. Pero desde ese punto de vista, ¿qué opinión te genera los grandes esfuerzos académicos en México por diseñar programas de posgrado en ciencia de datos? Yo no soy estadístico ni matemático de formación, yo soy de otra área,
pero pues como un posgrado sí me gustaría estudiar la ciencia de datos. Entonces, ¿qué opinión te generan estos programas que pues, en realidad yo creo que son grandes esfuerzos, digamos, en una disciplina que tiene mucho potencial y que no ha sido, y que es inexplorada, ¿no? En realidad. Sí, gracias por tu pregunta. Bueno, para empezar yo creo que es inevitable. Entonces, es algo que, aunque haya un sector que esté quizás en contra en principio, es algo que es inevitable y entonces lo que queda es hacerlo de la mejor manera. Y en efecto, a mí me parece que la mejor manera podría ser ir desde arriba hacia abajo, ¿no? O sea, formar bien matemáticos, ingenieros de computación, etcétera, y que ellos eventualmente, con esos antecedentes y complementando su formación, puedan aspirar a un doctorado en el tema, ¿no? Y eventualmente ese conocimiento va a permear hacia abajo otra vez, ¿no? Pero esa es mi opinión, ¿no? Y bueno, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero creo que sí, eventualmente eso es lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, me temo que ya terminó la sesión, Muchas ¿no? gracias, le Entonces, muchas agradecemos gracias. a los colegas. Gracias.